Vamos a explicar el ejemplo 24.1 que tiene resuelto el libro de Tippens. Nos dice el problema: la intensidad de campo eléctrico entre dos placas de la figura que se muestra aquí, 24.4, es constante. Es el campo eléctrico que producen estas dos placas. Tenemos una placa positiva, una placa negativa. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que el campo eléctrico sale. Recuerden que de las cargas positivas el campo eléctrico sale y en las cargas negativas el campo eléctrico entra. Por lo tanto, mi campo eléctrico es constante saliendo de la placa positiva y entrando hacia la placa negativa. Si pudiéramos verlo, veríamos aquí una serie de líneas de campo eléctrico con dirección hacia la que muestran esta E. Luego, continuamos con el problema. Dice, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico es 6 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs y recordemos que es constante. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre un electrón que se proyecta o que es proyectado horizontalmente entre las dos placas? Tenemos un electrón que entra proyectado horizontalmente. Vamos a pensar justo en la parte central entre las dos placas. Y luego me pregunta entonces, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica sobre este electrón debido a la influencia del campo, de la intensidad de campo eléctrico existente entre las dos placas? Bueno, aquí ya vamos viendo y podemos deducir pues que debido a que este electrón tiene carga negativa, su tendencia va a ser atraído hacia la placa positiva y ser rechazado con respecto a esta. Además de que el campo eléctrico va a tener, va a realizar esta acción sobre él, va a producir que se vaya inclinando poco a poco. Ya conocemos la intensidad de campo eléctrico. E mayúscula es igual a 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, y la carga Q, bueno, lo que me está preguntando el problema es la fuerza eléctrica. Es por eso que ya aquí en el diagrama me muestra la fórmula despejada. Voy a necesitar conocer esta Q. Cuando vimos la teoría de electrostática, encontramos que para un electrón la carga eléctrica era igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y para un protón es el mismo valor, pero con signo positivo. Bueno, ahorita la que me interesa es la carga del electrón, por lo tanto la estableceremos con este valor que mencionamos. Con esto ya puedo conocer esta fuerza y listo. Al sustituir en mi ecuación pongo el dato que aprendimos nosotros cuando vimos el tema de electrostática, de los fundamentos teóricos, y lo multiplicamos por la magnitud de la intensidad de campo eléctrico. Con esto obtenemos que la fuerza es 9.6 por 10 a la menos 15 newtons, y como habíamos analizado desde el principio, pues esta fuerza que recibe es hacia arriba, de atracción hacia las placas, hacia la placa de cargas positivas, y de repulsión hacia la placa de cargas negativas. Continuemos ahora con el problema 24.2 y nos dice el problema: puesto que la masa de un electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, me está dando ahora la masa, observen, en kilogramos, súper pequeñita, 9.1 por 10 a la menos 31. Demuestra que la fuerza gravitacional sobre el electrón del ejemplo 24.1, es decir, el ejemplo del problema que acabamos de analizar, puede ser despreciada. Ok, quiere que yo de alguna manera demuestre que la fuerza gravitacional es despreciable con respecto a la fuerza que recibió este electrón debido al campo, a la intensidad de campo eléctrico. Entonces, pues para poder nosotros calcular la fuerza gravitacional usamos nuestra fórmula que conocemos del peso. Peso o fuerza de atracción gravitacional es igual a masa por aceleración de la gravedad. La masa del electrón me la da el problema, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la aceleración de la gravedad.
9.8 por metro sobre segundo cuadrado. Y obtenemos que el peso o fuerza con la que es atraído nuestro electrón hacia el centro de la Tierra es 8.92 por 10 a la menos 30 newtons. Es muy poquitito, pero ¿cómo le vamos a hacer nosotros para compararlos? Aquí me está diciendo que de alguna manera yo demuestre que es despreciable esta magnitud con respecto a la fuerza que está recibiendo este electrón debido a este campo, a esta intensidad de campo eléctrico. Bueno, para nosotros, cuando nosotros comparamos una magnitud con respecto a otra, lo que hacemos es realizar una razón o una división de estos parámetros. Por ejemplo, si yo les quiero demostrar que una sandía es 5 veces más grande que la otra o 5 veces más pesada que la otra, con mayor masa, pues lo que tengo que hacer es dividir la masa de mi sandía, que es 5 veces mayor que la más pequeña. Vamos a pensar que tenemos una exageradamente grande sandía de 25 kilogramos. Bueno, no, ¿verdad? No es mucho, de hecho. Hay sandías que tienen 7 kilogramos, pero bueno, vamos a pensar que tenemos una sandía así de 25 kilogramos y la voy a comparar con otra sandía que es de 5 kilogramos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues dividir estos 25 entre 5. 25 kilogramos entre 5 kilogramos me dice que la sandía de 25 kilogramos es 5 veces mayor que la sandía de 5 kilogramos. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir la fuerza que me produjo la intensidad de campo eléctrico sobre el electrón entre la fuerza que produce el campo magnético y obtenemos que la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza gravitacional por un factor de 1.08 por 10 a la 15. Este valor lo obtuvimos dividiendo este valor de la fuerza debido al campo eléctrico, 9.6 por 10 a la menos 15, entre 8.92 por 10 a la menos 30, obtenemos este valor. Y es el factor que nos dice cuántas veces es mayor una fuerza respecto a la otra. Por 10 a la 15, pues imagínense, muchachos, son muchos ceros, son 15 ceros a la derecha. Eso quiere decir que la fuerza debido a la intensidad de campo eléctrico es muchas veces mayor que la fuerza debido a la atracción gravitacional por su masa.